Listo, entonces vamos a iniciar en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos estar contigo, Señor, aunque sea un momento de nuestra semana. Padre mío, te agradezco por esta oportunidad, porque otras personas pueden escuchar el Evangelio y sé que estas personas van a poder también transmitir a sus familias tu mensaje, Padre amado. Te damos gracias por poder usarnos de alguna forma, Señor. Te pido que nos ayudes esta semana y que todo lo que tengas que decir para nosotros y para tu plan perfecto, Padre amado, nosotros podamos entenderlo y estar dispuestos a hacerlo. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Mateo 25. La vez pasada vimos en Mateo 24 un poco de cómo iban a ser las cosas al final del siglo y lo que estábamos hablando em, de la tribulación. Am, Hasta este punto Jesús está hablando ya no del templo, ¿no? Del templo que fue destruido en el año 70, aunque hay algunas personas que piensan que todo esto que está hablando Jesús es para el año 70, o sea que ya pasó. Hay otras posturas que piensan que esto que está diciendo Jesús es para los últimos días, pero indistintamente de lo que sea, sé que nosotros podemos eh, sacar algunas enseñanzas de todo lo que nos dice nuestro Señor aquí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un final, ¿no? Así no sea el fin del mundo, va a ser el final de nuestro mundo, ¿no? El final de nuestros días. Y de alguna forma vamos a tener que elegir, a eh, escoger, ¿no? Escoger al final si todo esto es cierto o no. Entonces, siempre vamos a tener un final y bueno, pues vamos a empezar con esta parábola que dice así nuestro Señor. Mateo capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Entonces, eh, yo pienso que todo esto que está hablando es para el final de los días, del tiempo, ¿no? Este, pero igual nos sirve por lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, para poner en contexto primero, necesitamos saber cómo es una boda judía y qué es lo que se hace en una boda judía, ¿ya? Porque al principio ustedes se dan cuenta que son 10 vírgenes, ¿no? Y bueno, pues yo, este, antes pensaba, bueno, 10 vírgenes, un esposo, ¿no? Yo pensaba, cuando leí este pasaje,
que estas 10 vírgenes eran 10 esposas, ¿no? Que esperaban a un solo marido, ¿no? Y decía en mi interior, bueno, pues ¿por qué la poligamia de este señor, ¿no? Se refiere a esto en este texto, ¿no? ¿Por qué? Si es algo normal, ¿acaso? Que ahora me río, ¿no? Porque no sabía, ¿no? Porque no sabía el contexto y todo, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando hay una boda judía, y por eso es importante también que nosotros sepamos cómo son algunas costumbres judías, ¿ya? Se llama, hay una primera parte que se llama desposorio, que es el día como del compromiso. En Perú lo decimos así, ¿no? Como que el día de compromiso, que la mamá va a pedir la mano de la hija, ¿no? Y ese desposorio, ¿no? Se hace para dar dos cosas, para dar la dote, ¿ya? Que es básicamente una cantidad de dinero que va a suplir la ausencia de esa hija que se está llevando el novio, ¿no? Más o menos son 7 años de paga de un sirviente o una sirvienta que les ayude a hacer las cosas de la casa, porque se van a llevar a alguien fuera de la casa y hay muchas cosas que hacer en la casa, ¿no? Entonces esa es la dote. Y las arras son como una garantía del compromiso. En este caso es como el anillo de compromiso, ¿no? Es algo que le da el novio a la novia, que es muy costoso, ¿no? Y que él está diciendo que se va a casar con ella. Y 12 meses después recién se casa. Normalmente es para confirmar que la chica no está embarazada, ¿ya? Entonces es un tiempo como que esperan para ver que la chica no esté embarazada y las bodas se realizan durante 7 días. Cuando son las bodas judías son 7 días, ¿no? Y la última noche de bodas, es importante todo lo que les estoy diciendo para poder entender lo que Jesús está hablando aquí. Y la última noche de bodas, ¿qué es lo que hacen? El novio se va con su mejor amigo, ¿ya? Y creo que hay una figura parecida de esto, porque siempre hablamos de Jesús como el novio y la iglesia como la novia, ¿no? Y siempre decíamos como que Juan el Bautista, ¿no? Era como que el amigo del novio, ¿no? Yo soy el amigo, decía él mismo, Juan el Bautista decía, ¿no? Yo soy el amigo del novio pero el novio es el principal, es el que viene, ¿no? Entonces, ese amigo del novio se lo lleva, hablarán, ¿no? Lo que tengan que hablar. Y la novia se queda con las vírgenes, que son sus damitas de honor, por así decirlo, ¿ya? Y estas damas, que deben ser vírgenes, son las que la arreglan, la bañan, le tejen el cabello con piedras preciosas, la ponen linda, la perfuman, todo, todo, todo. Y después ellas, una vez que ya está la novia lista, tienen que esperar a que venga el esposo. ¿Por qué? Porque es como que ellos, ellas lo esperan, ¿no? Para que después el esposo y la novia vayan por el pueblo, ¿no? Para recibir la bendición de todas las personas del pueblo. Y eso normalmente es en la noche, porque es la noche de la última noche de bodas, ¿no? Entonces pasan por todo el pueblo, reciben las bendiciones, todo, y para eso las vírgenes necesitan las lámparas. ¿Ya? Entonces, y van por todo el pueblo, todo, llegan nuevamente a donde está la reunión y se cierra la puerta y no entra nadie más, ¿ya? Entonces se cierra la puerta. Y entonces, pero quiero que vean la figura, ¿no? La figura que está viendo, que estamos viendo acá. Entonces, dice, vamos a ir diciendo, ¿no? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿no? Ahora se entiende mejor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, quiere decir que estas personas que van a vivir, no sé si en la tribulación o nosotros mismos en nuestras iglesias, o sea, hay mucha gente que se ve como cristiano, pero que no es cristiano. Esa es la idea de esta parábola, ¿no? Porque las 10 vírgenes se van exactamente igual,
tienen sus lámparas, ¿no? Pero hay cinco, perdón, hay cinco, o sea, el 50% de esas personas que parecen cristianas, pero que no son, no tienen algo dentro de la lámpara. Y esa cosa dentro de la lámpara es la salvación, o sea, el hecho de que ellas de corazón han recibido a Cristo, ¿no? Y que pueden al final, cuando entran a esta boda, ser partícipes, ¿no? Entonces, esas cinco personas que fueron insensatas, insensatas en el sentido de que realmente piensan que han recibido a Cristo, se ven como vírgenes que son partícipes de la boda, pero al final se les acabó el aceite, o sea, no tenían aceite en las lámparas, ¿no? Ni para alumbrar el camino, ni para estar con el esposo y la novia, ni para al final compartir con ellos la alegría de estar juntos, ¿no? Entonces, esas lámparas representan qué cosa es lo que tenemos nosotros interiormente, ¿no? Si es algo real, si es que es verdad. Y van a darse cuenta, hay una parte en la que dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, insensatas, un sinónimo es las necias, ¿no? Dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y acá uno dice, bueno, pero qué malas estas vírgenes, ¿no? Que no pudieron darles, aunque sea un poquito, para que puedan entrar, ¿no? Y yo me pongo a pensar, y es verdad, o sea, de alguna forma, cuando uno recibe a Cristo, lo recibes tú solo, ¿no? Es tu responsabilidad esa decisión. No es la responsabilidad de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, de tu hermano, de tu iglesia. O sea, tú entras bajo la responsabilidad de haber decidido si es que vas a llevar ese aceite adentro o no. Ese aceite me refiero al Espíritu Santo, ¿no? Y si realmente estás dispuesto a pagar el precio de tener al Espíritu Santo morando dentro de ti, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero el punto es que no puedes entrar con tus amigos, ¿me entiendes? Que no puedes entrar con, con tu religión. O sea, la puerta estrecha por donde tienes que pasar es únicamente responsabilidad de cada persona, de cada creyente. Dios no tiene nietos, tiene hijos y eres tú el responsable de tomar esa decisión. No vas a pasar con tu iglesia, no vas a pasar con tu pecado, ¿no? Porque a veces uno resiste a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque dices, si yo digo eso y invito a Jesús a vivir en mi corazón, voy a tener que dejar, no sé, la pornografía, por ejemplo. Y no quiero hacer eso. Entonces no quieres dejar una cosa, o sea, es como que tienes una doble vida, ¿no? Entonces, esa es una virgen que parece cristiana, pero que no es cristiana, ¿no? Ahora, debes entrar solamente tú sabiendo que no tienes otra opción, ¿no? Así entras, sabiendo que no tienes otra opción. Por eso dice en las bienaventuranzas, como vimos antes, bienaventurados quienes los pobres en espíritu, ¿no? Y se refiere a eso, los pobres que sabemos que no podemos por nuestras propias fuerzas llegar a estar con Dios sin que Él nos limpie del pecado a través de su muerte, ¿no? Entonces, si es que tú aceptas en tu corazón eso y tomas la decisión, va a tener que ser de una manera individual, ¿no? Tomando la responsabilidad de que eso lo vas a hacer tú mismo.
sin echarle la culpa a los demás, no, que mi mamá no iba a la iglesia, que mi papá no es ateo, que mi hermano me hizo tal cosa y él era creyente, pero yo porque él era creyente y se portaba mal, yo no quiero saber nada con eso. O sea, a veces tenemos que dejar de dar ese tipo de excusas porque el que va a tomar la decisión al final, el que va a tomar la decisión de si es que llevas más aceite o no, o si pones aceite en tu lámpara, es uno mismo. Y esa responsabilidad es algo con lo que vamos a tener que lidiar en algún momento, ¿no? De nuestra vida, incluso el último minuto de nuestra vida, lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces, eh, y ellas por eso le dicen esto, ¿no? Respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero acá nuestro Señor no nos dice si ellas se encontraron o no encontraron el aceite, o si realmente fueron a comprar, o si traían más aceite en sus lámparas. El punto es que ya no hubo otra oportunidad, ¿sí? O sea, el punto acá es, mira, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, ¿no? Entonces, era esa la oportunidad que ellas perdieron, ¿no? A veces nosotros perdemos la oportunidad de estar con nuestro Señor por estas cosas que les digo, por el pecado, por algo que de repente no vale la pena, ¿no? Sacrificar eso carnal a, a, o sea, no sacrificar eso que nos da la carnalidad a estar con Cristo, ¿no? Desde ahora y para siempre, ¿no? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿no? Llegaron a ese lugar, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, ¿no? Para mí es algo terrorífico que, que de repente yo pueda estar ahí y que me diga algo así. No, yo quiero conocerlo y quiero conocerlo ahora, ¿no? Y por eso es que estamos acá leyendo la Biblia, porque es la única forma de conocer a Dios. Es la única forma de conocerlo, de saber qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que nos dice, ¿no? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Luego tenemos la parábola de los talentos y otra vez les vuelve a hacer hincapié, ¿no? Porque el reino de los cielos, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿no? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, ¿no? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, ¿sí? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Se dan cuenta, ¿no? A veces Dios nos da algunas personas piensan que es algo como, lo ven como un talento en el sentido de que tú tienes algún don que Dios te ha dado, ¿no? Y que tienes que, que, que como que mm, trabajarlo en el sentido de que tú tienes la capacidad de hacer ese trabajo, ¿no? Y lo haces, ¿no? Claro, Él sabe de qué somos capaces cada uno de nosotros, ¿no? Pero no se refiere a ese talento en el sentido de, de talento humano, ¿ya?
porque hay una parte en la Biblia que dice que de lo más débil ha escogido Dios para hacer su obra, para que Él se vea reflejado, ¿no? En las obras que hacen estas personas. Entonces no se refiere a un talento innato, no, se refiere a, a esta situación en la que nosotros, Dios nos pone sobre algunas personas, ¿sí? Yo pienso que es que Dios nos pone sobre, nos da responsabilidades, nos da trabajos frente a personas, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo puedo pensar que esta persona que recibe los 5 talentos, ¿no? Es alguien que recibe mucho, pero, pero es la responsabilidad, esa es la palabra, la responsabilidad de esa persona es mucha, ¿sí? O sea, del que recibe más. La responsabilidad es mucha. Entonces yo pienso que puede ser, por ejemplo, estar asociado a alguien que tiene un ministerio en la iglesia o que es un líder en la iglesia, un mismo pastor o un sacerdote, alguien que tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Y él va a tener que dar cuentas a su Señor con esa responsabilidad que le han dado, ¿sí? Hay personas que les da una responsabilidad de 2 talentos, que puede ser, no sé, de repente su familia, ¿no? Su familia que ese padre de familia, esa madre de familia es responsable porque sus hijos conozcan sobre Jesús, ¿no? Entonces son responsables de eso. Y al que le dio un talento probablemente sea la persona que de repente no tiene familia, pero tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? Tiene que trabajar en el sentido de que va a poder ser mejor, ¿no? De que tiene que dar lo mejor de él, o sea, trabajar, ¿no? Trabajar en el sentido de trabajarse a sí mismo, ¿no? En el, como por ejemplo, no sé, como lo que hablamos de la pornografía, ¿no? Si es algo que me gusta y no puedo dejarlo, entonces luchar con mi carnalidad para no hacerlo y luchar todo el tiempo, ¿no? Eso, pero no simplemente decir, ay, no puedo hacerlo y ya, no importa, igual al final Dios me va a aceptar porque yo sí creo y tengo fe de que Dios sí me va a salvar y entonces acá el punto es la fe, ¿no? Porque así, así, el punto es la fe y entonces ya, como yo soy salvo, porque ya he creído en Jesús y todo, entonces ya no tengo que hacer nada más. Listo. Eso te descalifica automáticamente. No lo has entendido y no tienes aceite en tu lámpara, ¿no? Eso. Entonces, miren qué pasa. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿No? No sabemos, de repente va a haber una recompensa después, ¿no? Después. Eh, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. También recibió un, un premio, ¿no? Después de que dio cuentas, ¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, miren, escuchen esto, ¿ah? Te conocía en su cabeza, en tu cabeza, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, ¿no? O sea, que tú puedes hacer lo que quieras,
que puedes recoger el cultivo de donde no has sembrado. O sea, él lo sabe en su cabeza, ¿no? Y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui. O sea, tuve miedo, es un cobarde. Y fui y escondí tu talento en la tierra, ¿no? O sea, no se hizo responsable, no se hizo responsable del talento. Prefirió enterrarlo y ya, ¿no? Aquí tienes lo que es tuyo. Listo, no trabajó, no hizo nada, ¿no? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez esa expresión que hablamos en algún momento, ¿no? Entonces, quiero que vean esta figura, ¿no? En la que esta persona, o sea, no se hace responsable de lo que él tiene que dar cuentas, ¿no? Al final. Es como ya Jesús lo hizo todo y pagó mis pecados, ya pues, ya voy a entrar así, a ya pues a la de Dios, ¿no? Como dicen, ya. Entonces, pero ¿qué pasa? Si tú entras así, Jesús mismo te está diciendo, no vas a poder entrar, no vas a poder entrar. Él no te va a aceptar así, bajo esos términos. Tú tienes que trabajar. Y la forma de trabajar en el sentido de que no es que vayas y seas un misionero, que puede serlo, y sería, sería de repente que te dé 5 talentos y ya, ¿no? Ya en base a la capacidad, no todos podemos hacer eso, ¿no? No, no te está pidiendo eso. Te está pidiendo que sobre lo que te ha puesto, tú respondas, ¿no? Sea tu familia, tu vida, tu pareja, al- algo sobre lo que te ha puesto para que tú puedas esforzarte y hacer y darle cuentas al final, ¿sí? Entonces, yo pienso que hasta ahí estas dos parábolas nos hablan sí, del juicio del fin, pero todos vamos a tener un fin. Entonces, de alguna forma, como les decía, también es algo que nosotros podemos reflexionar, ¿no? Si realmente estamos seguros de que Jesús ha venido y nos ha salvado, si realmente lo creemos de corazón, y si es así, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está tu esfuerzo de no em, de agradar a Dios, ¿no? ¿Dónde está ese esfuerzo? Porque al final sí es verdad que es por fe que nosotros somos salvos y que Jesús vino y pagó nuestros pecados y somos limpios, que no necesitamos hacer nada más, es verdad. Pero el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que se va a quedar ahí sin hacer nada? No, el Espíritu Santo te va a mover a que tu vida cambie. Entonces es una forma de darte cuenta, es una forma de darte cuenta que realmente tengas al Espíritu Santo adentro, porque se imaginan, como les decía antes, ese engaño de morir pensando que te vas a ir al cielo y de pronto estás ahí y verdad que no, o sea, que no es como tú te lo imaginabas, que solamente era porque, o sea, que no tenías que hacer nada más, sino solamente creer en tu cabeza, ¿no? Sino que realmente el recibir a Cristo es algo muy, muy importante, que tiene que ser hecho con la cabeza, es cierto, de alguna forma, porque hay que entender el Evangelio, pero es con el corazón con el que crees, ¿no? Y una vez que tienes a Cristo en tu corazón y dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida, vas a poder ver los frutos, no solamente en que de repente puedas vencer algún tipo de pecado, ¿no? Sino que vas a poder ver en tu vida, si es que haces lo correcto en el sentido de que haces lo que Dios quiere que hagas,
las bendiciones que van siendo eh, de alguna forma dadas por Dios, y también vas a poder llevar mejor las pruebas que Él te da, porque ya dijimos que también no es que somos cristianos y ya todo es bendición, y no, Dios te da pruebas para que tú puedas ser, para que tu espíritu se fortalezca, ¿sí? Y esas pruebas las vas a poder pasar solamente con el Espíritu Santo dentro de ti, lo vas a poder saber, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Estar seguros que tenemos el Espíritu Santo y que somos hijos de Dios, que somos salvos, ¿no? Entonces, esa es la situación en este momento, porque eh, el demonio, para el demonio es muy fácil de destruir todo eso en tu cabeza y en tu corazón. Es muy fácil porque él es un mentiroso, ¿no? Y asesino. ¿Asesino de qué? De almas. Pero es un mentiroso porque él te puede decir, no te preocupes, está todo bien, no pasa nada, ¿no? Él puede decirte, pero si es solamente una mentira, no pasa nada, ¿no? Además, esa mentira va a hacer que otras personas, no sé, puedan tener trabajo, por ejemplo. Ya está. Entonces, ¿no? Porque a veces dice, ay, hay mentiras blancas. No, eso no es verdad, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que Dios dice que no debemos hacer, no la hagas y vas a ver la bendición que vas a tener. Así en ese momento te cueste lo que te cueste. Y bueno, pues pienso que eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el 25. Quiero que salgan y vuelvan a ingresar porque vamos a dar lectura a la última parte, que es el 31, versículo 31, ya para terminar hasta el final. Y salimos y volvemos a ingresar en este momento. Ya, ya, Anita. Listo, entonces tenemos el juicio de las naciones, dice en, en esta parte, el capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, ¿no? Miren esta frase, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ya Dios sabe quiénes son estas personas, ¿no? Quiénes están en esta, en esta lista, por así decirlo, ¿no? Porque Él ha preparado todas estas cosas para estas personas. ¿Quiénes son? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿sí? O sea, los justos, los que están justificados, le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Sí? Estos son los verdaderos cristianos que han recibido a Cristo en su corazón y han hecho estas cosas a- en el sentido de que han dejado que el Espíritu Santo los llene y han podido hacer estas cosas para Dios. Ya no quiere decir que hacen estas cosas y ganan el cielo, ¿no? Sino que ellos han podido hacer estas cosas a través
de esos. Estos son sus frutos. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Entonces, solamente es porque por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, tú puedes saber, tú puedes saber quién realmente es salvo porque de alguna forma hace estas cosas, ¿sí? Pero el único que puede ver el corazón, el único que puede ver esas lámparas llenas, si están llenas de aceite o no, es Dios. Y al final va a ser así, ¿no? O quién lo hace por las razones correctas, porque ya les hablé la vez pasada, ¿no? Muchas veces hay personas que van no sé, a entregar víveres, por ejemplo, de Navidad a un colegio para que les tomen la foto de que están haciendo algo bueno para su propio ego, ¿no? Entonces, el único que puede ver el corazón de las personas que están haciendo eso es Dios. Entonces, siempre van a verse iguales, ¿no? Y ya sabemos que son 50 y 50, ¿no? Como decían, cinco vírgenes tienen el Espíritu Santo y cinco no. Entonces dirá también a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿no? A los cabritos que ha juntado a la izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? A veces uno piensa que el diablo está ahí en el infierno y es con el trinche y sus cuernos y es el que gobierna el infierno. No, no. El que ha hecho el infierno es Dios. Él ha creado el infierno para que ahí perezca el demonio. O sea, ahí en sufrimiento va a estar el demonio, el diablo y todos los demonios que se rebelaron contra Dios. ¿Sí? Entonces dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ujú. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos te responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, esa es la palabra que es distinta, ¿no? Arriba es en cuanto lo hicisteis, porque ellos lo hicieron, ¿sí? Ellos lo hicieron, pero acá es en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿sí? Entonces, hasta ahí podemos ver cómo es que Dios hace esa diferencia, ¿no? Entre las personas que realmente tienen esto en el interior, ¿no? En el Espíritu Santo adentro, que han recibido realmente a Cristo, que se esfuerzan por hacer el trabajo que su Señor les ha mandado a hacer, que van a dar cuentas al final del trabajo que has hecho para ti, para los tuyos o para otras personas que no conozcas. Y cómo es que te vas a dar cuenta que realmente tienes al Espíritu Santo. Porque yo conozco a muchas personas que no son cristianas y que hacen sus coach y hacen sus yogas y hacen sus meditaciones y no sé qué, y han mejorado mucho su, por ejemplo, el que se sientan mejor, o sea, en una cosa así como
de mejor ánimo, que sus emociones, ¿no? Vas controlando, o la psicología que te permite, ¿no? Trabajar tus emociones y ver de repente de alguna forma, eh, no sé, qué traumas has tenido en la infancia y poder aceptar algunas cosas. Eso está muy bien y la ciencia que lo hace, ya, ¿sí? Pero se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo al trabajo espiritual, ¿no? Al trabajo espiritual al que tú estás dispuesto a hacer por no, a- por no transgredir a Dios. Ese es el temor de Dios, ¿no? El temor de Dios, porque antes yo decía la sabiduría, ¿sí? Porque acá dice las vírgenes que son sabias y las que son necias, ¿no? Las vírgenes que son sabias, ¿dónde empieza la sabiduría? La sabiduría, dice Proverbios, que empieza en el temor de Dios. Y yo decía, ¿en el temor de Dios? Pero tener miedo de qué, de que te vaya a castigar o a hacer algo. No, es en el temor de tú ofenderlo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes ese temor de no hacer algo que a él le ofende, es que vas a ser prudente. Y en eso está la capacidad de tu poder, eh, después de que has recibido a Cristo, obviamente, en tu corazón, poder hacer las cosas que Dios te va diciendo que hagas y que tienes que esforzarte por hacer, y que al final ese trabajo va a tener una recompensa, ¿sí? Eso es lo que me puso, pienso en el corazón Dios en este día, de poder reflexionar con ustedes. Y creo que bueno, pues estos juicios a veces nos deja así como, ay, ¿cuándo será el fin del mundo, ¿no? O esto de este sentido de decir que de repente en algún momento esto se va a acabar, ¿no? Bueno, sí, todos vamos a morir, es la verdad, ¿no? Y al final todos vamos a decidir en algún momento, ¿no? Ahora o después. Pero ya va que tenemos que estar sobre todo preparados, ¿no? Preparados para ese día, para ese momento, y no esperar hasta el final, sino que hacerlo de una forma continua y esforzándose. Eso es lo que pienso que Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer siempre. Sí, muy bien, entonces creo que hasta ahí llegamos con el capítulo 25. De ahí, en la próxima semana vemos el capítulo 26. Vamos a cerrar en oración. Padre amado, gracias por todo, Señor, por todo lo que tú nos dices, Padre Santo. Ah, tus palabras reconfortan nuestro corazón, Señor, hacen que podamos ver más allá. Te pedimos, Señor, que todas las personas que no están seguros de que sí han recibido a Cristo en su corazón, si es que hay personas que piensan que de repente no es así, te pido, Señor, que las hagas buscar, las hagas entender y de alguna forma darse cuenta que, que la única forma de poder llegar a tener la salvación y al final este regalo precioso que es estar contigo por la eternidad es a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por las personas que pueden escuchar estos audios y por las personas que se unen. Perdón. Y por las personas que se unen de forma directa. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.